La oración es la clave de todo cristiano. Amén. Y voy a iniciar definiendo la palabra oración para mí. La oración es la sangre de nuestra vida espiritual en Dios, ¿verdad? Y es fundamental en la vida del cristiano. Si un cristiano no ora, está debilitado, ¿verdad? Se va debilitando hasta que muere. También la oración es la vía que tenemos para conectarnos con ese ser supremo que es nuestro Padre Celestial. Vamos a iniciar leyendo las palabras en Jeremías 33:3. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, aquí iniciamos la palabra, como dice la palabra del Señor. El Señor nos manda a clamar. ¿Y cómo clamamos a Él? Aclamamos a Él por medio de la oración, ¿verdad? Para poder hablar con Dios, necesitamos orar, porque esta es la vía que tenemos para comunicarnos con nuestro Padre. Y Él, que es nuestro Padre, nos manda a orar, a que nos acerquemos confiadamente a Él para pedirle todo lo que necesitemos, ¿verdad? Que necesitamos muchas cosas materiales, pero antes de las materiales están las cosas espirituales, ¿verdad? La cual debemos de acercarnos a Él para pedirla cada día, para que nos fortalezca, para que aumente nuestra fe, para que permita que su propósito se cumpla en su vida, para que derrame su palabra, ¿verdad? Todo eso. Entonces Él dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos algo, pero el Señor se toma su tiempo, claro está, ¿verdad? Porque todo no es un abrir y cerrar de ojos. Pero muchas veces le pedimos algo al Señor y cuando Él nos responde con lo que le pedimos y también con algo más extra, ¿verdad? Eso se da igual en la vida cotidiana, cuando ponemos en la mano de Dios todo lo que queremos. Por ejemplo, voy a poner a Ángela, que está más cerca y vive aquí mismo en el entorno. Ángela viene: Señor, necesito un trabajo. Padre, necesito un trabajo, súpleme un trabajo. Pero en ese trabajo, ella simplemente le está diciendo: dame un trabajo. No le está diciendo dónde, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le da su trabajo. Y aparte de que le da el trabajo, la bendice con que sea aquí mismo en el barrio. Qué bien, ¿verdad? Ahí ella tiene su trabajo, está en el barrio y no tiene que gastar un solo peso de su dinero para pasaje. Ahí Dios caminó una milla más, que simplemente le pedimos un trabajo, no dónde, ¿verdad? Entonces así vemos que el Señor nos siempre camina una milla más de lo que le pedimos, pero sabemos que debemos de pedírselo, aunque Él conoce nuestras necesidades. Voy a leer también en San Juan 15:7. San Juan 15:7. 15:7. Amén. Dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez el Señor nos pide aquí que pidamos, pero antes nos dice que si permanecemos en su camino y si sus palabras permanecen en nosotros, o sea, permaneciendo nosotros en su camino y haciendo su voluntad, lo que Él nos pide en su palabra que está aquí que hagamos, entonces ahí nosotros como sus hijos tenemos derecho de pedirle, podemos pedirle a Él lo que queramos y Él nos lo va a dar. Como nuestro Padre que Él es, le pedimos así en lo terrenal: mi hijo me pide algo que necesite a mí o que quiera a mí o a su padre. Entonces es lo mismo, nosotros como sus hijos debemos de acercarnos a Él y pedirle. Porque por ejemplo, el hijo de Doris no me va a pedir a mí lo que él quiera, ¿verdad? Sino que se lo pide a su madre o a su padre, no a mí, que soy, claro está, su tía espiritual y hermana carnal, Doris y yo, no de sangre, pero casi. Entonces, claro, pero él, aunque tenga esa confianza conmigo, no me lo va a pedir a mí, sino que va a ir donde su madre y se lo va a pedir.
Así nosotros aquí, si permanecemos en el Señor, podemos ir confiadamente y pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando tenemos que esperar su tiempo y confiar. Ahí entra la fe, ¿verdad? La oración, que es que le estamos pidiendo al Señor, pero vamos a confiar en que el Señor nos va a responder con lo que le estamos pidiendo. Otro texto que voy a leer es Mateo 6:6. Mateo 6:6, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor nos dice que entremos a nuestro aposento y que cerremos nuestra puerta y oremos a Él. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos así porque a veces tenemos oraciones que son íntimas de nosotros con Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos hacerlo en secreto, sin que haya nadie que nos interrumpa, sin que nos moleste, sin que nadie escuche. Porque hay oraciones que se hacen que cualquiera lo puede oír, pero hay cosas que son íntimas con el Señor. Entonces entremos a nuestra habitación, cerremos nuestras puertas y oremos en secreto, y nuestro Padre nos recompensará en público. Muchas veces nosotros le pedimos algo al Señor y solamente lo sabe Él y nosotros que se lo pedimos, ¿verdad? Pero al final Él nos responde y todo el que está a nuestro alrededor lo puede ver. Entonces ya después que el Señor nos responde, entonces podemos testificar y decir: yo tenía tal tiempo orando por esta petición y el Señor me respondió. Y esta petición es visible para todo. Pero ahí está una clave, un punto clave en la oración: es orar en secreto a sola con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y de esta forma el Señor trata con nosotros, nos fortalecemos, ¿verdad? Entonces otro punto es que si estamos débiles en la oración, estamos débiles en todas las áreas que sean espirituales, porque por medio de la oración nos comunicamos con nuestro Padre. Pero si no oramos, tampoco adoramos, tampoco leemos, porque se va debilitando. La oración es el timón, la fuerza, ¿verdad?, que nos dirige, que nos hace seguir hacia adelante. Entonces, si no oramos, así mismo se va debilitando todo lo que es el área espiritual en nuestras vidas. Otro punto es que si estamos débiles en la oración, no podemos saber qué el Señor quiere decirnos. Y tampoco vamos a poder comunicarnos con Él, porque por medio de la oración es que podemos acercarnos a Él y orar, ¿verdad? Entonces, si estamos debilitados, no podemos saber qué Él quiere decirnos, qué Él quiere hacer o qué Él quiere que nosotros hagamos. Entonces debemos de estar siempre firmes en la oración, constante, buscándole, anhelando su presencia. Amén, para que Él pueda fortalecer nuestra vida espiritual y pueda responder las cosas terrenales, las peticiones terrenales que necesitamos. Ahora bien, el Señor no sabe las necesidades que tenemos. Sí, Él conoce todas las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos y como sus hijos. Pero muchas veces debemos acercarnos a Él y pedirle lo que nosotros necesitamos para que Él nos responda, para que Él nos hable de una u otra forma que Él quiera. Pero debemos siempre estar orando sin cesar. Muchas veces nos acercamos al Señor por un problema, tenemos un problema terrible, Señor, y buscando, orando. O dice la pastora, nos convertimos en ratón de iglesia. Pero eso es porque tenemos una necesidad y queremos que el Señor nos la provea, ¿verdad? Nos la suple o nos lo conteste. Pero una vez el Señor responde, nos olvidamos de esa búsqueda constante que teníamos en el Señor, de esa sed, de esa hambre, porque ahí había una necesidad, ¿verdad?, que queríamos que el Señor respondiera. Pero esto no solo debe de ser en medio de las pruebas, de la necesidad, de la angustia, de la enfermedad, sino que debe de ser siempre, y que siempre debemos de estar constantemente hablando con el Señor para que nuestra fe sea fortalecida cada día. Otro versículo que quiero leer es Mateo 7:7. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla,
y al que llama se le abrirá. Nuevamente el Señor nos dice que pidamos, que busquemos y que llamemos. Pero si nosotros no pedimos, aunque el Señor siempre conoce nuevamente todo lo que necesitamos, pero si nosotros no pedimos, si yo tengo una necesidad que André me la puede suplir, porque yo no tengo aquí cosas, Dios se mueve de diferente manera y yo puedo necesitar algo y no pedirlo a Dios o no acercarme a Andrés a pedirlo y el Señor le dice, ve donde Cristina, ella necesita tal cosa, llévaselo. Pero no siempre es así. A veces usted tiene que pararse y buscarla, porque el que tiene sed, busque el agua. El que quiere saciar el hambre, come, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta necesidad, yo debo de pararme y pedir lo que quiero para poder recibir lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces también, si quiero buscar algo que se me pierde en mi casa, para yo encontrarlo, tengo que buscarlo. Si me quedo sentada esperando a que llegue, no va a llegar donde mí. Entonces yo tengo que pararme y hacer la diligencia de buscar eso que yo necesito, eso que se me perdió, para poder encontrarlo. Al igual que si yo quiero que me abran, tengo que tocar, ¿verdad? Tengo que llamar. Si yo quiero ir donde yo y necesito algo y la puerta está cerrada, y puede ser que él esté durmiendo, que esté acostado o que se esté bañando, pero si yo no hago el intento de llamar o de tocar, nunca se me va a abrir la puerta, ¿verdad? Entonces todo debemos de pedir, debemos de buscar y debemos de esa puerta que es el Señor, que está ahí siempre presto para escucharnos. Algo que pasa mucho en nuestras vidas es que a veces tomamos decisiones sin pedirle dirección a Dios. Eso pasa frecuentemente. Entonces, si nosotros no nos acercamos al Señor y le pedimos dirección en cosas que queremos hacer en nuestras vidas, decisiones que queremos tomar, por ejemplo, poner un negocio, comprar una casa, un vehículo, X cosa material, ¿verdad? Todas las cosas materiales tenemos que ponerlo en la mano de nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre, así mismo, ¿verdad? Y pedirle dirección, pero esperar a que Él responda para saber nosotros qué Él quiere que hagamos, si eso nos conviene o no. Entonces muchas veces nos lanzamos sin esperar la respuesta. Y después que ya estamos dentro, que no pedimos la dirección, ni esperamos la respuesta de Dios, muchas veces pedimos la dirección, pero no esperamos, ¿verdad? Entonces muchas veces nos lanzamos, ya sea en un negocio, una casa, un vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues Él muchas veces permite que al inicio tú caigas de una vez, fracase. Pero muchas veces te da la oportunidad, 2 meses, 3 meses, 1 año, de que tú prosperes en lo que tú emprendiste. Pero después viene el tum. Si el Señor no quería que tú pusieras ese negocio o que comprara ese vehículo, tarde o temprano se te va a quitar. Por ejemplo, compraste un vehículo sin la dirección de Dios, sin preguntarle, Padre, ¿puedo comprar este vehículo? ¿Tú crees que puedo hacer esta inversión? ¿O tú crees que yo voy a salir a camino, que lo que invertí lo puedo sacar de este negocio, que mi negocio va a crecer? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez tropecemos y fracasemos en lo que emprendamos sin la dirección de Dios, sin saber si eso era lo que Dios quería para nosotros, entonces cuando ya tenemos los 2 pies dentro de un zapato, que no podemos caminar porque si damos un paso nos caemos, entonces ahí vamos donde Dios. Señor, ayúdame. Padre, ¿por qué tú permitiste que yo comprara este vehículo si no era tu voluntad? ¿O por qué tú permitiste que yo pusiera ese negocio si no era tu voluntad? Pero en la palabra clave está, usted le pidió dirección a Dios. Usted oró antes para saber si el Señor quería que usted lo pusiera o si era el tiempo preciso para usted ponerlo. Entonces ahí es que viene, por ejemplo, escuché un joven en Facebook hablando sobre las personas que decían, ¿por qué pasan tantos terremotos, huracanes, hay guerra, hay muertes? Supuestamente no existe Dios. Entonces, si existe Dios, ¿por qué Él permite que pase todo esto? Entonces él respondía, el Señor sí está ahí y existe, pero usted le pidió dirección a Dios en hacer tal cosa, o usted le dio la oportunidad a Dios de entrar a su vida. Porque, por ejemplo, él daba otro ejemplo de cuando se prohibía orar en las iglesias, de cuando se prohibía leer la palabra, de cuando usted le da libre albedrío a sus hijos para que hagan lo que sea. Entonces, como usted
no le da dirección a Dios en su vida, ni le permite nada a Dios, entonces el Señor permite que pasen las cosas. ¿Para qué? Para cuando usted tropiece y se lleve una uña, que usted se quiera recapacitar y levantar la cabeza, levantar el pie porque le dolió, ¿verdad? Entonces ahí es que usted piensa antes de tenía que preguntarle al Señor, o esto me pasó porque no pedí dirección o porque no esperé a lo que el Señor quería para mí. Entonces este es un punto clave, orar sin cesar y poner en las manos de Dios todas nuestras decisiones, todas nuestras peticiones, todo lo que nosotros queremos emprender en nuestras vidas. Siempre orando y acercándonos al Señor, que Él está ahí presto para escucharnos, para escuchar a cada uno de nosotros, que somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, como Él dice en su palabra, que le pidamos, que nos acerquemos a Él, que oremos confiadamente. Él está ahí siempre escuchándonos, pendiente de lo que nosotros necesitamos, de lo que queremos, pero tenemos que pedírselo y esperar el tiempo preciso del Señor. Amén. Y cada cristiano debe de tener una vida activa en la oración con nuestro Padre Celestial. Nuevamente digo, acercándonos cada día a Él, poniéndole todo en sus manos, para que Él sea quien se mueva y actúe en nuestra vida como Él quiera. Siempre, no solamente nos acerquemos al Señor por las necesidades materiales, porque muchas veces pedimos cosas que no necesitamos, que no nos hacen falta, pero sí podemos acercarnos a Dios y pedirle sabiduría, pedirle fortaleza, pedirle que nos llene de su presencia, de su gloria, ¿verdad? Que eso es algo que aunque lo podamos tener, no es algo que está de más, es algo que siempre debemos pedirle al Señor, que nos permita mantenernos firmes en su camino, seguir confiando en Él en todo momento. No importa que se presenten los obstáculos que lleguen a nuestras vidas, sino que nosotros podamos estar siempre confiados en el Señor y ponerlo a Él sobre todo en nuestras vidas. Amén.